Amados hermanos, estamos de regreso hoy una vez más en la gracia del Señor. En esta ocasión estamos con el programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Y estamos con la presencia del doctor David Diamond. El día de hoy nos acompaña en un programa especial, es decir, el tercer programa de preguntas y respuestas bíblicas al hermano Diamond. Hermano David, sus saludos a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes acá en Bolivia, buenas noches o buenos días según el país donde ustedes nos puedan ver, o las radioemisoras que nos puedan retransmitir en el mundo entero. De verdad, un verdadero privilegio para mí poderme dirigir a todos ustedes desde mi ciudad de nacimiento, la ciudad de La Paz, en el estado plurinacional de Bolivia. Quiero agradecerle también su participación de entrada ya, nada más, comenzando el programa, al pastor Gregorio Soto, pastor de la iglesia Parucía, en la ciudad del Alto de La Paz, una iglesia de sana doctrina, con quien, a propósito, viene una entrañable amistad. Pastor Gregorio, muchas gracias por participar en la Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, en un nuevo segmento que hemos inaugurado con Yamel García en Bogotá, Colombia, y que continúa aquí en Bolivia. El día de hoy queremos dar respuestas a preguntas que los hermanos han hecho llegar a través de lo que es las redes sociales, y estas preguntas se van a ir contestando en el contexto bíblico. Y ya nomás nosotros queremos arrancar de lleno con la primera pregunta. Hermano David, la pregunta que nos hacen llegar es la siguiente. Se aproxima un acontecimiento, un evento inminente. En cualquier momento el Señor regresa, se toca la trompeta para recoger su iglesia. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo prepararse para el arrebatamiento? Bueno, de entrada yo quiero mencionar lo siguiente. Hemos recibido incalculable cantidad de mensajes. Nuestra secretaria Rita Marconi en el Ecuador nos hizo saber que hay alrededor de 1,200 preguntas bíblicas que han llegado a nuestras redes sociales, @David Diamond Oficial, @David Diamond Oficial en el Facebook, o al WhatsApp del ministerio, el cual he respondido en el Ecuador. De verdad, yo quiero agradecerles amablemente a todos ustedes por haber puesto su confianza en el Señor y tener también el cariño y el aprecio para con nosotros en mandarnos sus consultas. Lo que sí yo quiero hacer notar, si me lo permite, antes de entrar a la primera respuesta, Pastor Gregorio, es que lamentablemente muchas personas están mandando mensajes excesivamente largos y al final no llegan ni la pregunta. Quiero decirles a esas personas que tal vez están mandando prácticamente letanías, están mandando prácticamente prédicas, no consultas. Lamentablemente no se los van a leer esos mensajes, ni se los van a leer, mucho menos los vamos a responder. Les pedimos que por favor, si van a hacer consultas bíblicas, sean puntuales, preguntas bíblicas, que quede claro, bíblicas, porque hay personas que están preguntando cosas. El pastor Gregorio, con todo el respeto lo digo, tendrán que preguntar a un sastre, a un joyero o a quien sea, pero no a un predicador. Quiero añadir, antes de dar respuesta a la primera pregunta, con un pasaje bíblico. Proverbios capítulo 26 verso 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. No estamos llamados a contestar vanidades, no estamos llamados a contestar imaginaciones, estamos llamados a contestar todo lo referente a la palabra de Dios. En vista de eso, entonces, abordamos a la primera pregunta: el arrebatamiento de la iglesia, esta doctrina que hoy está sufriendo ataques de todo flanco, de todo lado. ¿Cómo debemos prepararnos para este evento que está muy próximo, hermano David? Sí, cierro simplemente con esto. No vamos a responder tampoco a preguntas que tengan que ver con agresiones personales o alusiones personales. Bien, quiero en la primera pregunta responder de la siguiente manera. El arrebatamiento de la iglesia está pronto a suceder. Todas las señales proféticas que lo anteceden y lo predicen se han cumplido. Esto es en cualquier momento que suena la trompeta. El Señor recogerá a su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos por siempre con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 en adelante. El arrebatamiento trajo aliento a los creyentes a lo largo de la historia. ¿Cómo prepararse para ese evento? Primero, es importantísimo la vida de comunión y de santidad que se pueda llevar delante de Dios.
en el diario vivir, en el día a día. Es vital, es contundente. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, algo contundente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? La palabra santidad en el hebreo es kedushá. La palabra es kadosh, que significa santo o apartado en servicio a Dios. Es alguien que decide rechazar la vida mundana, la vida carnal, la vida de la vanidad y establece parámetros de vida de acuerdo a la Biblia para tratar de agradar únicamente a Dios por sobre todas las cosas, así tenga que desagradar a los hombres. Porque nosotros debemos agradar a Dios antes que a los hombres, que quede una vez más claro. Esa es la vida de santidad que Dios demanda, que también es producto de vivir en la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. La santidad es el resultado de vivir en la verdad de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es Espíritu Santo, no es espíritu pecador. Por ende, el Espíritu Santo nos va a llevar a una vida de santidad. Y me gustaría complementar con 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. ¿Lo tienes? Sí, vamos a dar lectura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Me gusta la parte final del verso 13. Dice textualmente: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, cuando aparezca en las nubes del cielo. Para eso, prepárense, en pocas palabras, viviendo en santidad. Creo que hemos respondido la primera pregunta. Buscando la santidad es que uno se prepara para el arrebatamiento, orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándose en una iglesia de sana doctrina. Y esto también quiero, Pastor Gregorio, hacer una capita en eso, si me lo permite, ya que viene a mi mente. Por favor, quiero que me entiendan. Es cierto que la palabra de Dios dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Pero su nombre es orden. No puede ser que 3 personas hablen de Jesús, eso ya sea una iglesia. Por favor, no se confundan. Es necesario que ustedes se congreguen en una iglesia de sana doctrina, porque no crean ustedes que Facebook es mi pastor, YouTube me guiará. Estamos conscientes que las redes sociales, que la internet nos está permitiendo a los predicadores utilizar este vehículo de información para llegar con el mensaje del evangelio, pero no pretendemos en ninguna manera reemplazar a la iglesia. Es vital que usted se congregue en una iglesia de sana doctrina, que se sujete a un pastor, porque la palabra de Dios es clara: sujetaos a vuestros pastores porque ellos darán testimonio de ustedes ante Dios en aquel día. La Escritura es contundente, que se sujeten a los pastores, que haya una congregación y que haya un pastor que enseñe, que disipule espiritual y doctrinalmente a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que se ha convertido en una excusa común, Pastor Gregorio? Decir que todas las iglesias están mal. Claro, pero en realidad no es así. En la práctica nosotros vemos que hay iglesias pequeñas, como lunares, que están llevando la palabra sana, la sana doctrina. Entonces, cuando alguien dice: yo creo en el arrebatamiento, pero no me congrego, yo me congrego por internet, por Facebook o YouTube, la pregunta que yo haría para complementar a la respuesta del hermano es que: ¿usted cómo recibe la cena del Señor, la comunión, el pan y el vino? Porque en una congregación practicamos eso. El pan y el vino anuncian que Jesús vuelve otra vez, porque nosotros hacemos eso en memoria de su sacrificio, recordando que ahí el justo murió por los injustos, pero también a la vez anunciamos que vuelve otra vez el Señor. Entonces, no hay cristiano solitario, no hay cristianos que digan: yo creo en el arrebatamiento, pero no me congrego. Parte de la espera al Señor es una vida congregacional sana. No, y aquí hay que ser esto claro y contundente, por favor, quiero que me acompañen. La Biblia, no yo. La Biblia dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 25. Contundente. Leámoslo. No vaya a pensar que nos están inventando un versículo por acá.
no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Con más razón ahora que Cristo viene, que ese día se está acercando, usted tiene que congregarse en una iglesia sana, donde su pastor les dé ejemplo, testimonio de vida y una doctrina sana que los edifique y los alimente. Vuelvo y le digo, YouTube no es tu pastor, el Facebook tampoco va a ser tu guía. Simplemente son medios, redes sociales por donde predicamos la palabra de Dios. Desgraciadamente, mucha gente que no se está congregando en las iglesias simplemente se reúne a ver prédicas en internet o a escuchar a predicadores falsos que se han salido en las redes. Lo que están convirtiendo es en sectas virtuales, no iglesias. Les repito, 2 o 3 personas congregadas en el nombre de Jesús. Escuche bien, en el nombre, y su nombre es palabra, es orden, están en la voluntad de Dios. Pero no 3 personas que hablan de Jesús y no se congregan conforme a la verdad de la palabra. Ahí estamos gravísimo, porque comienzan los grandes desvíos de la fe. En resumen, podemos decir que esperar al Señor Jesucristo cuando Él venga a recoger su iglesia implica, como hemos leído Pedro, que todas las áreas de nuestra vida sean encontradas puras, santas delante del Señor, porque el santo viene a recoger a la esposa, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, para llevarle a sus moradas celestiales. Esa verdad, hermanos que están mirando la enseñanza, escuchando esta enseñanza, debe afectar hoy en nuestro tiempo, la espera del Señor Jesucristo. Si yo sé que Cristo viene, mi vida ahora tiene que ser transformada esperando en la gracia del Señor. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond: El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial @David Diamond Oficial. Vamos a pasar a una pregunta siguiente, el cual dice de la siguiente forma: ¿cuál es el bautismo en agua y cuál el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, si ustedes recuerdan, en el anterior programa que firmamos con Yarley García allá en Colombia, en Bogotá, hablamos acerca de la palabra bautizar y expliqué claramente que la palabra bautismo viene del hebreo mikvae, que significa purificar. Esta palabra se tradujo al griego como bautizo. De ahí viene la palabra bautista o bautizo, que significa purificar. Juan el Bautista podría ser llamado también en español como Juan el Purificador. Juan el Purificador. Ahora, partiendo de la etimología, o sea, del origen de la palabra bautismo, hay que aclarar estas 2 cosas: bautismo en agua y bautismo en el Espíritu, entendiendo que el bautismo purifica. El bautismo en agua purifica y el bautismo en el Espíritu también purifica. Quiero que vayamos por un momento, por favor, a Mateo capítulo 3, verso 11, mientras el pastor me prepara Marcos 16. Yo me voy a buscar Mateo capítulo 3, versículo 11. Y vuelvo y le digo, por favor, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas concretas y, por favor, bíblicas, contundentes, claras, en pocas palabras. Pregunte lo que necesite saber, pero concretamente a nuestros correos o a nuestra red de Facebook, @David Diamond Oficial, @David Diamond Oficial, o al WhatsApp de nuestra secretaria Rita Marconi en el Ecuador. Vamos, por favor, a la cita de Mateo capítulo 3, versículo 11, ¿cierto?
Mateo 3, versículo 11. Espérense un cachito que ahí encuentro. Juan el Bautista declara estas palabras. Juan el purificador. Escuche lo que dice. A la verdad os bautizo en agua, o sea, los purifico en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará, o sea, él os purificará en Espíritu Santo y fuego. Bien, quiero aclarar esta situación. Es un mandamiento bíblico para la iglesia que se predique ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que discipular con la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche, el que creyere y fuere bautizado alcanza la salvación. Es imprescindible que la persona que se convierta al Evangelio se bautice. Ahora, hay personas que se convierten en su lecho de muerte, están a punto de morir y obviamente están agonizando y alcanzan a reconocer que Jesús es el Señor, a pedir perdón por sus pecados, pero no a ver quién en ese momento los sumerge en una piscina. Pero esa es la excepción a la regla. Es más, cuando Jesús está muriendo en la cruz, recordarán ustedes, habían dos malhechores, uno al lado del otro. Uno de ellos se arrepintió y le dijo: Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le dijo: lo siento, no puedo hacer nada por vos, como no te bautizaste, viejo, te fregas. No pasó eso. El Señor me dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó en agua, pero se arrepintió para salvación. Pero yo no puedo convertir la excepción en regla de ninguna manera, que quede claro. Pero una persona que está en sus facultades, que está en el tiempo de Dios, que Él está dando su gracia, su misericordia, alargándole la vida, tiene que creer al Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar que Jesús es el Señor, que murió y resucitó, como dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, al tercer día serás salvo. Más, esto no acaba ahí, bautícese en agua para perdón y arrepentimiento. Debe bautizarse. Ahora que quiero aclarar esto, la iglesia de la sana doctrina no bautiza niños o bebés, porque los bebés no son conscientes ni siquiera de su propia naturaleza o de su propia condición de pecado. Jesús se bautizó a los 30 años sin haber pecado, pero 30 años. Y quienes se bautizan son personas que están en el uso completo de sus facultades, con capacidad de decisión y de acción. Por ende, no me quiero alargar mucho de esta situación, bautizarse en agua es un mandamiento. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Fíjense, nacer de agua y del Espíritu, bautizar o purificar en agua y en Espíritu es imprescindible. Ahora, ¿qué es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Quiero dejar esto claramente establecido, si me lo permite, por favor. El bautismo en Espíritu Santo es cuando el Espíritu desciende sobre la persona. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la persona que se arrepiente de sus pecados y siente un fuego dentro de su ser. Eso yo no lo puedo explicar en palabras, porque en honor a la verdad es más una experiencia vivencial que el creyente tiene cuando se convierte al Evangelio, se arrepiente de su maldad y el Espíritu Santo viene sobre él. En el caso personal mío, hace 21 años atrás, Pastor Gregorio, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo estando en mi casa en La Paz, Bolivia, acá, cuando mi padre todavía estaba vivo. Y como he testificado en más de una oportunidad, yo empecé a sentir un fuego en mi cuerpo, un calor que yo no sé explicar, un fuego que me consumía por dentro, que me llenaba, pero no me derretía físicamente. Hay que aclarar. No era un fuego literal. Algunos pueden pensar el fuego de la cocina. Creen que un pollo a la broster, ¿cierto? Un pollo al espiedo, un pollo a la canasta. No, es un fuego que llena a la persona por dentro. Es algo que se aplica espiritualmente, que purifica por dentro. El fuego purifica, quema la impureza y, escúcheme bien por favor, llena el corazón de la persona de gozo y de paz. Eso es. Ahora, que se puede manifestar en algunas personas hablando en el don de lenguas, sí, pero como yo prediqué en alguna oportunidad, no todos hablan en lenguas. No es una obligación hablar en lenguas, porque son dones del Espíritu Santo que Él reparte como Él quiere.
Hay personas que son llenas del Espíritu Santo, pero no hablan en lenguas, pero sin embargo oran por los enfermos y empiezan a sanarse. Por ende quiere decir que Dios, en el momento de llenarlos con el Espíritu Santo, de bautizarlos con el Espíritu Santo, les dotó del don de sanidad o de hacer milagros, y no precisamente el don de lenguas. No sé si hay algo más que apuntar. Para esto queremos señalar también, indicando lo siguiente, que el bautismo con o en el Espíritu Santo es una experiencia donde el mismo Espíritu de Dios coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Eso dice primera a los Corintios 12, verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo más tiene que ver con la vivencia del creyente al momento de recibir el perdón de pecados. Y eso también Pablo indica en este mismo capítulo que acabo de leer, 1 Corintios 12, como nuestro hermano David dijo, no es que todos tienen que hablar en lenguas, no es que todos tienen que manifestar eso. 1 Corintios 12, verso 28 al 29 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lenguas. Ahora Pablo hace preguntas retóricas, dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es obvia, no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan en lenguas? La respuesta es obvia, no. Entonces la enseñanza de que todos tienen que hablar en lenguas, y hoy sospechamos que no son lenguas, son trabalenguas, jeringonzas que han fabricado estos predicadores para a la gente meter esta idea de que están hablando en lenguas. Aquí la Biblia dice, no es siempre eso, no es la... Claro, y quiero por favor que me leas, si no es mucha molestia, Marcos capítulo 16. En tanto yo voy a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Cómo se manifestó el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés? Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. Por favor, quiero que preste atención a la forma en la que se expresa el versículo. No dice que vino un viento, dice que vino un estruendo como de viento recio. Está comparando. Y dice además que el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No es que cayó fuego, sino que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, parecido al fuego, pero no era fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar. En pocas palabras, ser bautizados con el Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa involucra la otra. Creo que podemos pasar a Marcos 16, pastor. Sí. Marcos 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese la implicancia del mandamiento. El Señor dice, no basta con que crea, tienen que bautizarse. Hoy en día, yo no sé, usted que es pastor, no sé si usted se habrá topado con esta situación, que tienen en su iglesia parejas que conviven sin estar casados, asisten a la congregación, vienen permanentemente, oran, ayunan, leen la Biblia, hasta ofrendan, hasta diezman, participan del culto, de los grupos familiares o de todas las actividades que usted como pastor desarrolle, pero nunca le ha pasado que son una pareja que, como dicen en Bolivia, civiliano, ¿cierto? Concubinato. O concubinato. Viven unidos en unión libre, pero no están casados. ¿Y qué hacer? Primero tienen que bautizarse, antes. Sí, pero antes de bautizarse tienen que casarse porque están viviendo en un pecado. ¿Cómo resuelven ustedes ese problema? Nosotros tenemos que acatarnos a la palabra de Dios. Si es creyente, ha nacido de nuevo, tiene que cumplir lo que está escrito. No solo basta confiar en el Señor Jesucristo como la obra perfecta para salvación, sino poner en orden su vida espiritual. En resumen, lo que estoy diciendo es que una evidencia de que alguien es cristiano va a dar el paso del bautismo.
¿no? Pero si está viviendo en fornicación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en ese momento es corregir ahí a esa pareja para que ellos ordenen su vida espiritual, primero acudiendo a Dios pidiendo perdón por lo que están viviendo en concubinato, y segundo pasar a cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia no lo llama concubinato, lo llama fornicación. Sí, pero utilizamos esa palabra para ese tiempo, contexto actual, para hacer entender a la gente, ¿no? Claro, entonces primero se casan y luego se bautizan, porque si no lo hacen, viene el arrebatamiento y se quedan. Así de simple, porque los agarró el pecado, los agarró en curva. Y además todo cristiano que está viviendo en esta condición en una iglesia tiene que poner en orden su vida espiritual. Hay mucha gente que se congrega y dice, al año me voy a bautizar, al otro año voy a bautizarme, pero si realmente has nacido de nuevo y Dios te ha perdonado tus pecados, no tienes que retardar ese paso, porque en la Biblia encontramos que el libro de Hechos nos dice de que después que creyeron fueron bautizados. Vale decir que una vez que recibieron la salvación, nada evita que sean bautizados, como Eunuco, Felipe y el etíope Eunuco, que llegaron a las aguas y fue bautizado. Inmediato. No posponieron al año. No lo mandaron a un preencuentro. No, un preencuentro, nada que ver. Es importante. Ahora, yo quiero poner un ejemplo. Miren, una vez un amigo me dijo esto, pero ¿qué tiene que ver que yo me bautice o no me bautice? De que mucho. Es como, a ver, la persona que asiste a la iglesia, que participa del culto, que lee la Biblia, que ora, que ayuna, pero no se bautiza, es como el futbolista que firma el contrato con el club, pero recién cuando se bautiza es cuando se pone la camiseta y entra a la cancha. O sea, una cosa es ser hincha, mi amigo, y otra cosa es ser futbolista, correr en la cancha, jugar en el partido. Y el Señor no quiere hinchas, para eso tiene los ángeles que le andan haciendo barra y arriba. El Señor quiere jugadores en la cancha. Y uno se convierte en jugador cuando empieza a correr, cuando transpira la camiseta. Es decir, cuando usted se bautiza, ese momento es hecho miembro de la iglesia. Entre tanto, es un simpatizante nada más. Entonces, hermanos que están viendo el programa, si usted no ha dado el paso del bautismo, urgentemente en la primera situación o ocasión que aparezca, dé este paso importante, porque el que ama al Señor obedece su mandato, y su mandato es ser bautizado. Y no solo los hermanos, las hermanas, y ni que se diga la suegra, también ella. Todos alaban. Todos alaban. Pero hay que arrepentirse, porque una cosa es meter un pecador seco y otra sacar un pecador mojado. Si no se arrepiente, lo mismo. Sale solo con la pierna mojada, eso no vale. A esta pregunta podríamos complementar algo también. Mucha gente dice, yo me bauticé en alguna congregación anterior X, pero no sabía nada del Evangelio. No entendía qué es la salvación. Ahora que estudio la palabra, ahora que entiendo que es el Evangelio, la salvación, la pregunta de muchos es incluso, ¿puedo volver a bautizarme? Bueno, mira, interesante pregunta, pastor, que me hace recuerdo a lo que una vez me dijo una persona en Colombia, en Bogotá. Me dijo, David, yo tengo un problema. Yo antes era católico, a mí me bautizaron de niño en la iglesia católica. Yo ni me enteré porque bebé. Ok, pasaron los años y nos hicimos mormones, me dice. Estábamos asistiendo a la iglesia mormona que habíamos explicado en un programa anterior, es una secta. Y se bautizaron ahí. Pero después de un tiempo se dan cuenta que los engañaron, que estaban en una secta, en una doctrina falsa, y tomaron la decisión, guiados por el Espíritu Santo, de llegar a una iglesia de la sana doctrina. ¿Qué hacer con el bautismo mormón? Pues simplemente no vale, mijo. Porque el bautismo es identificarse con la persona de Jesús, con la obra de Jesús y con la palabra de Jesús, no con el libro mormón. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo es que cuando usted se bautiza, se identifica con Jesús en su muerte y resurrección. Su sepultura y su resurrección. Correcto. Entonces, amigos que están en el programa, tienen que tomar muy en cuenta de que si usted no entendía el Evangelio, ahora lo comprende, ahora en su cabalidad capta la dimensión del sacrificio de Jesús en la cruz, debe obedecer este mandato. Lo anterior era tal vez un chapuzón, un mojón, nada más, pero ahora sí tiene que dar este paso entendiendo qué es lo que la Biblia pide. Yo tengo una pregunta a vos, y te la voy a poner un poco más difícil. Ahora vos, él va a responder. Lo vamos a crucificar a este parte. Tú eres pastor aquí en la ciudad de La Paz. Sí, me considero un siervo inútil. Pastoreas una congregación. Y te llega alguien de una iglesia de La Paz donde se predica la teología de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Eso no es evangelio, cualquier basura. Entre comillas, evangelio. Teología humana, porque evangelio es lo que cambia la vida para bien, esto predican basura. Llega alguien y te dice, pastor, yo estoy viniendo de la iglesia fulana de tal aquí en La Paz,
mi pastor es el apóstol Perico de los Palotes, o el apóstol Zacarías Plata, o el apóstol Saqueo Iglesias, que saquea las iglesias. Cualquiera de estos chorros, ladrones. Listo. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo 5 años de haber estado en esa iglesia, mi pastor se volvió apóstol y está con esa doctrina. Ahora, ¿qué hago? ¿Bautizas de nuevo a esa persona? ¿Qué haces vos ahí? Lo que tengo que hacer como hermano que guía la iglesia, primeramente tengo que presentarle el Evangelio como la Biblia lo muestra. Mostrarle que Él está bajo juicio, porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree está la ira de Dios sobre él. Hay mucha gente en estas iglesias, entre comillas, de la prosperidad, que no conocen el Evangelio, que no conocen la salvación, que no conocen el arrepentimiento. Nosotros, nuestra labor es, tal vez alguna vez lo dije en una prédica, es a estas personas en Cristo meterles a una ducha espiritual y con la palabra de Dios jabonarlos, sacarles la mugre para que ellos entiendan en qué consiste el cristianismo. Exacto. No, en Aymara decimos sacarle la mugre, la canca. Eso es lo que se debe hacer. Rasparlo, ¿no? Hasta que quede limpio con la palabra de Dios, cosa que no se hace en esas iglesias de prosperidad, que realmente hay que tocarlo también en un programa muy aparte, que no son iglesia, no es teología, es más una filosofía humana, inventos, tradiciones de hombres, que no está cuadrada, conformada a la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, para que vean, este tema del bautismo no es tan sencillo. Les repito, está pasando lo que nos ha pasado en Colombia. Preguntas que deberían tener una respuesta de 2 minutos, le estamos dando largas para que ustedes tengan fundamento lo que dan. Una de las razones, Pastor Gregory, permíteme responder esto, sin que tal vez tú me lo preguntes, pero ha llegado a esta consulta. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Ha surgido en torno a la necesidad de aclarar cosas al pueblo de Dios. Porque hoy en día es fácil llegar a una iglesia y ver a un predicador en un altar que cumple lo que tiene que hacer, predica el mensaje, ora, ayuna, arma el mensaje, lo diserta, lo predica, el Espíritu Santo lo respalda. Pero sin embargo hay personas que no tienen la ocasión de preguntar, de decirle, pastor, disculpe, yo tengo esta duda, a mí me han enseñado esto, ¿es verdad o no? Hace falta. Y yo no les puedo decir, pues váyanse al instituto bíblico, porque se entiende que yo como predicador estoy en el deber de ayudar de la mejor manera posible a los hermanos. Apto para enseñar. Ser aptos para enseñar, como dice Timoteo. Aunque sabemos, pastor, que usted y yo tenemos las respuestas absolutamente a todo, pero por lo menos vamos a tratar, nos vamos a esforzar en estos programas de aclararle las dudas que la mayoría de ustedes puedan tener. Pero les repito, estamos aquí para servirlos, para tratar de ayudarles, para tratar de enseñarles de lo poco que hemos aprendido también. Pero lo hacemos con un corazón limpio, queriendo primero agradar a Dios y edificarlos a ustedes. Pero por favor, vuelvo a le digo, preguntas concretas. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Nos llega esta pregunta y dice, pregunta nuevamente sobre el diezmo y las primicias. Nosotros hemos enseñado acerca del tema de las primicias. Hemos explicado todo el concepto de primogénito, primogenitura y primicia en una prédica anterior, que yo de referencia la puedan ver ustedes a cabalidad. Sobre el diezmo yo voy a hablar más adelante, me parece, porque yo sé que hay una pregunta sobre el diezmo más adelante y ahí voy a explicar si uno debe seguir diezmando o no en este tiempo, porque es un tema que hoy en día en las redes sociales se está manipulando y distorsionando, y yo sé que hay mucha gente herida que han salido de iglesias donde realmente les han robado, los han atracado, los han asaltado impunemente, estos autodeclarados apóstoles en especial. Lo he dicho y no me cansaré de decirlo, cuando usted esté en una iglesia donde el predicador sea presentado como apóstol, usted tiene que salir corriendo porque le van a robar. Escuche, basta que se presente como apóstol, usted tiene que correr, porque lo que le viene encima es una trampa. Y a esta gente, estas personas, ¿verdad?, han salido heridas de esas iglesias y hoy en día no quieren escuchar ni siquiera de ofrenda ni de diezmo, porque creen que todo está mal. No, o sea, vamos a poner las cosas en su justa dimensión en un debido momento. Vamos, pastor. La siguiente consulta que tenemos nos dice, ¿qué pasará con los árabes cuando Jesucristo regrese, ya que son descendientes de Abraham? Es una pregunta relacionada ya más con la escatología, los últimos tiempos. Los árabes, ¿qué va a suceder con ellos? También ellos descienden de Abraham, específicamente del hermanastro de Isaac, que es Ismael. Bueno, este es un tema que se puede responder, a ver, ¿con qué pasaje bíblico lo hacemos? Ya. Vámonos a Zacarías capítulo 14. Quiero dejarle claro que hay muchas preguntas, obviamente, que también a uno en medio del desarrollo del programa pues le van llegando y a veces que nos ponen como a pensar cómo responder de la mejor manera. Veamos Zacarías capítulo 14, pastor. Me lo lee del 16 al 19.
Muy bien. Zacarías 14, verso 16 al verso 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bien, nos vamos a entrar a otro periodo de la historia profética. Voy a ir con calma. Primero es el arrebatamiento de la iglesia, no se olviden. Primero es el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente comienzan 7 años de tribulación y de gran tribulación, en los cuales se cumplirá la profecía de la semana 70 del profeta Daniel, o el equivalente al tiempo profético en el cual se desarrollarán los sellos, las trompetas y las copas de la ira del libro del Apocalipsis. Todos los juicios descritos en el Apocalipsis, 21 juicios descritos en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, más 7 truenos que Juan no se le permitió escribir. O sea, van a haber 7 castigos más en el Apocalipsis que no están detallados. Estamos hablando de un grupo de 28 castigos de Dios a la tierra entera, luego del arrebatamiento, que se conoce como tribulación y gran tribulación. Lo repito una vez más. Ocurrirá la segunda venida de Cristo. Escuchen. Arrebatamiento no es segunda venida no es arrebatamiento. Arrebatamiento, tribulación, gran tribulación, segunda venida o regreso del Mesías a Israel, y el milenio, 1000 años en los cuales el diablo estará preso en un abismo, lo dice el Apocalipsis. El diablo que los engañaba a todas las naciones fue atado por un ángel y metido en un abismo, y se le pondrá candado para que no salga a engañar a las naciones por 1000 años. En esos 1000 años Jesús gobernará el mundo desde Israel, desde Jerusalén. Y para la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas o tabernáculos que anualmente celebra la nación de Israel, todas las naciones tendrán que subir obligatoriamente a adorar al Mesías. ¿Qué te demuestra esto? Aquí va con lo que preguntaron hace un momento. Al igual que todas las naciones del mundo, el pueblo ismaelita, el pueblo árabe, y con más razón ellos, al ser hijos físicos de Abraham por Ismael, tendrán que arrepentirse de su pecado. ¿Cuál ha sido y es el pecado de la nación islámica? Adorar a Alá, que no es el Dios de la Biblia. Y como lo he explicado, si me lo permite, Pastor Gregorio, en este mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, tengo un amplio y completo estudio donde explico las diferencias entre el Dios Alá y el Dios de la Biblia. No es el mismo. Entre el Corán y la Biblia, entre el Mesías Yeshua y el falso profeta Mohamed o Mahoma. Todos estos temas, a la luz de la Biblia, le van a ser de gran ayuda a ustedes. Yo quiero dejar claro que el libro Historia del Futuro y el libro Jerusalén y la Tierra Prometida están siendo distribuidos para Estados Unidos, que es donde tenemos una nutridísima audiencia, sin costos de envío, contactándose con @DavidDiamond-Oficial, nuestro Facebook ministerial, o con el WhatsApp de Rita Marconi en el Ecuador. Historia del Futuro y Jerusalén ya están en Estados Unidos, libres de envío. Y en estos días acabamos ya la impresión del libro, si me lo permitís por favor, Real Sacerdocio. El libro Real Sacerdocio acaba ya de salir de la imprenta, se acabó el tiraje de libros por la bondad y la gracia de Dios. El libro ha tenido que ser reimpreso en Quito en estos días en el Ecuador y estará disponible para ustedes. Pero quiero dejar esto claro: el mundo árabe, la nación islámica, debe arrepentirse y dejar al Dios de la luna, que es el Dios Alá. Ustedes recordarán, ya lo he explicado muchas veces y ahora lo aclaro para quienes no lo saben, van a ver que en la mayoría de las banderas de los países islámicos aparece la luna en cuarto creciente. Ese es el Dios Alá de ellos, no es el Dios de la Biblia, no vaya a pensarlo. Por ende, el mundo islámico tendrá que arrepentirse, tendrá que dejar a Mahoma y el Corán y volcarse a la Biblia y al Mesías Jesús. Arrepentirse y volver al Dios de Abraham,
al Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. En ese momento la nación árabe se convertirá. ¿Y cómo se prueba esto? Sencillamente, porque acá, si usted analiza, 2 veces en este pasaje, Pastor Gregorio, aparece mencionado Egipto. Mire, por favor, versículo 18, nuevamente, Pastor. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Egipto hoy en día es una nación islámica. Es una nación maometana o musulmana, como quiera usted llamarlo. Islámico, musulmano o maometano, es lo mismo. Y están obligados los egipcios a subir a adorar al Mesías judío, que estará reinando desde Jerusalén. Y si no lo hacen, vendrá juicio sobre cualquier nación ismaelita o no ismaelita, porque figuran las otras naciones del mundo también, que no suban a adorar al rey de los judíos, a Yeshua, Hamashiach Israel, Jesús el Mesías de Israel. En otras palabras, en el periodo conocido como en la escatología bíblica, el milenio, los árabes tendrán que adorar al único Dios verdadero, quien es Jesucristo. Y la evidencia de esto lo tenemos en el libro de Zacarías, cuando nos dice que en ese tiempo del milenio, ellos tendrán que subir a Jerusalén, desde donde Jesús gobernará con vara de hierro sobre todas las naciones del mundo. Entonces, los árabes en el milenio aún todavía existen. Los árabes, entonces, en ese periodo van a conocer la salvación, así como los gentiles hoy en día, a través de la gracia de Dios, han llegado a entender la salvación. Claro, es que la gracia de Dios es para todos los pueblos. Y ahorita justo los 2 hijos de Abraham rechazan la gracia. La mayoría de los judíos no aceptan a Yeshua como Mesías. Sí. Y los hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham, tampoco. Los dos, uno, Israel está endurecido, y los árabes no aceptan al Dios de los judíos, a su Mesías específicamente. Aunque lo reconoce el Corán como profeta y lo llama Isa, no lo llama Jesús, lo llama Isa, pero lo ve como un simple profeta más. Claro, pero en la Biblia no solo es un profeta Jesús, es Dios, es el creador, ¿no? Dios encarnado, visitando a la humanidad en forma de hombre, haciéndose siervo para ir a morir en la cruz. Sí, justamente acá en mi libro Jerusalén, la tierra prometida, tengo un capítulo donde aparecen todos los versículos del Corán islámico, donde se menciona a Jesús, porque lo menciona por lo menos en 9 versículos. Pero lo presenta como un simple profeta. En el Corán lo llaman suras, ¿verdad? En la sura o capítulo. Exacto. Entonces, está respondido qué es lo que va a pasar con los árabes. Tienen un protagonismo en el milenio, pero si no adoran al único Dios verdadero, Dios en Zacarías dice que mandará juicio, plaga. Está bien, ¿no? Mire, Isaías capítulo 2 es contundente y describe cómo será la vida de todas las naciones en el milenio. Isaías capítulo 2 verso 1 dice: lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de todos los montes y exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Vean ustedes, aún las naciones musulmanas de hoy. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Israel, y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. O sea, que aún los hijos de Ismael, la nación árabe, tendrá que venir a aprender los caminos del Dios de Israel. Porque de Sion saldrá la ley. No dice de la Meca, no dice de Medina, que son las 2 ciudades más importantes de la religión musulmana. Dice que es de Sion, y Sion es Jerusalén. Y que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Y el Mesías juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán jamás para la guerra. O sea, ya no va a haber peleas entre naciones cuando el Mesías reine. Habrá un reino de paz. Muy bien, dicho esto, entonces nos trasladamos a la siguiente pregunta. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Aimon: El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios.
Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial @David Diamond Oficial. Que ha llegado. Invitamos a todos quienes están siguiendo la enseñanza a que hagan llegar sus preguntas a la siguiente dirección: @David Diamond Oficial en Facebook, @David Diamond Oficial, nuestro único Facebook ministerial. Recuerde que el Facebook anterior, David Diamond Historia del Futuro, nos fue usurpado por delincuentes que se hacen pasar por cristianos. Nuestro único Facebook es @David Diamond Oficial. Y para la audiencia queremos señalar que la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, manda a que presentemos una defensa de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Para qué creemos? ¿Cómo es que creemos? Y el propósito de este programa de preguntas y respuestas bíblicas al hermano David Diamond tiene ese propósito: responder a las consultas de muchos hermanos que quieren aprender la palabra de Dios. La siguiente pregunta que tenemos nos dice de esta manera: ¿cómo se debe hacer guerra espiritual o intercesión dentro de la iglesia? Bueno, hay que ser conscientes. Así como hay un Dios vivo y verdadero, hay un Mesías que es el Salvador, eso es la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, a quien has enviado. Ok, pero también existe un diablo, que no es un personaje mitológico con cachos, con cola y tridente. Es un ser perverso y maléfico, que se presenta hasta como ángel de luz para encantar, embaucar a la humanidad entera. La Biblia dice que él es padre de mentira. El Señor Jesucristo dijo del diablo que él es padre de mentira, que él viene a robar, matar, destruir y mentir. Es lo único que sabe hacer: robar, matar, destruir y mentir. Y la Biblia nos manda que tengamos cuidado con este maléfico ser, del cual ya nos hemos escapado, porque en el momento en el cual aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hemos escapado de las garras del diablo, que nos tenía engañados en el pecado, engañados en la vida de la mundanalidad y de la vanidad. Pero mira, la Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No darle lugar al diablo, porque él no va a desaprovechar cualquier ocasión para acercarse a nuestras vidas y buscar nuestra destrucción, si es posible, de un solo golpe. El diablo no juega a ser diablo, y nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Es más, la Escritura describe que estamos en una guerra, en una batalla campal contra el reino de las tinieblas, contra el enemigo de las almas. La Biblia nos dice, pastor, en Efesios capítulo 6, lo siguiente. Vea, por favor, versículo 10 en adelante, 6:10 en adelante, pastor Gregorio. Y gracias por estar acá con nosotros. Vamos a leer entonces Efesios 6, verso 10 por delante. Escrito está: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Detengámonos un momentito. ¿Qué es una acechanza? La palabra en el idioma griego ahí es metodía, de donde viene lo metódico, lo estratégico. Está diciendo ahí Pablo que tengan cuidado de las estrategias del enemigo, y para eso nos está hablando de la armadura de Dios. El diablo es un gran ajedrecista. El diablo es un experto en mover las fichas, y el rato que tú menos cuenta te das, ya estás cercado por él. Él prepara proyectos para destruir tu vida, tu familia, la sociedad, a la humanidad entera. El diablo traza desde el infierno un plan diario contra cada uno de nosotros y busca derribarnos a como dé lugar. Eso es claro. Tenemos que estar firmes ante las acechanzas del diablo. Él nos está vigilando, está controlando nuestros pasos. Él tiene la mirada clavada sobre nosotros a través de sus demonios. Porque es cierto, el diablo no puede estar en todo lado, pero envía demonios
Así como Dios envía ángeles alrededor nuestro para protegernos, el diablo también envía espíritus inmundos o demonios, ángeles caídos, para que nos persigan, nos acechen, nos correteen y busquen el menor tropiezo posible nuestro para caernos encima y desbaratarnos. Destruir la vida de la persona. Él a eso viene. Sigamos, pastor. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, el diablo tiene un ejército recontra bien organizado. Así como en un ejército hay generales, capitanes, coroneles, tenientes, etc. El diablo también tiene una tremenda organización militar dentro de sus ejércitos de demonios. Me aclaro que el diablo no está solo. La tercera parte de los ángeles del cielo se le unieron a él en la rebelión. Y hoy todos esos demonios, todos esos ángeles caídos, obedecen a Satanás. Son miles de millones. Le voy aclarando. Los demonios en población son mucho más que todos los humanos que han existido en la tierra desde Adán hasta los que hay hoy día. Imagínense lo que es. Son más los demonios que todos los humanos que han existido en la tierra juntos. Imagínense, tremenda población. Por ende, esta cantidad de demonios están conglomerados y distribuidos en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad o ejércitos de maldad, ejércitos maléficos de destrucción en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El segundo cielo, que es el universo, y el primer cielo, que es la atmósfera, además de la tierra y el mundo subterráneo. Esos cuatro espectros son dominados por los espíritus inmundos: el universo, la atmósfera, la tierra y la parte subterránea. Son los lugares donde el diablo tiene su fuente de trabajo, por así decirlo. Dice el 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acabo de darme cuenta de un detalle. ¿Cuál es? Noto algo, mira, ahorita lo que estás leyendo, que 3 veces dice estén firmes. Mira en el 11, en el 13 y en el 14. Y cuando la Biblia repite algo por más de una vez, es que nos quiere comunicar algo importante. La armadura de Dios es para estar firmes, para estar firmes contra el enemigo, y la Biblia bien dice, este enemigo ya fue vencido por Cristo en la cruz. Estamos batallando una lucha contra un enemigo derrotado, pero debemos estar firmes, y para eso Dios nos ha dado la armadura. Hoy en día, enemigo derrotado, pero no inútil. No inútil, correcto. Y tú lo decías bien, el diablo sabe más por diablo que por viejo. Eso es lo que secularmente se maneja como un adagio. El diablo sabe más por diablo que por la edad que tiene él. Lo que me preocupa a mí en esta pregunta, hermano David, es lo siguiente: que en las iglesias hoy en día, hablando de lucha espiritual, al diablo le han dado una importancia tan tremenda que no merece eso en la iglesia. El principal importante en la iglesia es Jesucristo, pero algunas congregaciones ni siquiera empiezan el culto y ya están hablando con el diablo en oración, y eso es realmente alarmante. ¿A quién ellos realmente sirven? ¿Por qué es lo que hacen eso? Mira, yo quiero hacer una aclaración. Echar fuera demonios no es gritar. Yo les conté una vez una anécdota que me pasó en el Alto de la Paz. A ver. Voy a contar hace años atrás. Un pastor amigo mío, no voy a dar su nombre porque es mi pata, y aparte es bien bolivarista como yo, no lo voy a hacer quedar mal a él porque no tiene la culpa, me invitó a la iglesia en el Alto. Y ocurre que cuando yo estaba llegando al templo, porque ya estaba, me dijo, te espero a tal hora, subí. Yo llegué al Alto de la Paz a la cena, llegué al templo y yo escuchaba que había un griterío. Yo pensé que era una marcha contra el gobierno. Una manifestación. Una manifestación contra el gobierno, contra el presidente. No, era un grupo de suegras reprendiendo al diablo. Sería así la verdad. Suegras unidas jamás serán vencidas. Y el pueblo corre. No. La cosa es que eran un montón de suegras gritando todas al mismo tiempo. Cuando yo subo al tercer piso del edificio, noto que la bulla era más fuerte. Entonces comprendo de que estaban haciendo el griterío arriba. Zapa,
pateaban, gritaban y chillaban las suegritas. Bueno, cuando de pronto yo ingreso y noto como de un orificio de una de las esquinas del templo, mire, estaban insultándolo al diablo: ¡fuera Satanás! ¡Fuera diablo! Era un griterío campal. Pero yo creo que el mismo diablo les hizo una broma y bien buena. Apareció un ratón. Y me dijo: un ratoncito, chiquitito. ¿Dónde estaban orando? Y salió por la esquina del templo y empezó a andar entre las sillas de las suegras. Había que ver a las suegras trepándose una sobre otra. Eso era todo un espectáculo. Yo me faltaba de risa. Yo sabía, si un ratón las hace correr, imagínense que el diablo se le aparezca. Cuando estaban metiendo bulla. Claro, una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir, pues. Imagínense, tremendo griterío. ¿Y eso creen que es guerra espiritual? Por favor, el diablo no se va a ir porque quede solo. Y hay gente que agarra y anda echando aceite por todo lado para que el diablo se resbale y se parta la cola. O se parta un cacho al caer. Y hay otras suegras que gritan y dicen: diablo, te ato y te amarro. Claro, lo deben amarrar con papel higiénico, porque a los 3 minutos ya está suelto de nuevo, ya se va a maldades. O sea, esto ya ha caído casi hasta en lo gracioso, en lo ridículo y en lo estúpido. Sabemos que hay una guerra espiritual contra el diablo. Y la Biblia me dice que tengo que estar firme en oración, en el espíritu, en la palabra, pero no gritando y chillando como un loco. Cuando Jesús echaba fuera demonios, no los dejaba ni hablar. Y cuando hablaban los demonios, gritaban ellos, pero no Jesús. Era al revés. Era al revés. Aquí es lo contrario. Aquí son las suegritas las que gritan y el demonio ni le hablaba. Pero para que vean hasta dónde han llegado con esto de poner a Satanás casi por encima de Jesús en las congregaciones. Al diablo no hay que menospreciarlo, pero tampoco darle mucha importancia. Denle el lugar que se merece, de un ser maléfico, vencido, pero que todavía cree que puede ganar terreno. Y a veces lo logra cuando le damos lugar. Sí, y quiero complementar a esto con 2 Corintios 10, verso 5. El texto dice, desde el verso 4 voy a leer, 2 Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este pasaje me dice que mi arma en la lucha espiritual no es material, no es griterío, no es bullanguería, ni es insulto, ni insultar al diablo, como en Judas verso 9 el arcángel Miguel no se atrevió a proferir insulto contra el diablo y ahora se cree más que el arcángel Miguel. Te voy a contar algo. Te voy a contar. Cuando yo estaba en una iglesia en Sucre, en la capital del estado de Bolivia, porque la capital no es La Paz, ahorita estamos en La Paz, la capital la sede del gobierno, La Paz. Esta es la sede del gobierno, pero no la capital de Bolivia, la capital es Sucre. Cuando yo estudiaba allá en la universidad, yo me congregaba en una iglesia. Y un día, le voy a contar lo que pasó, el pastor nos llamó un día de ayuno y fuimos todos al ayuno y todo. Y tocaba hacer oración y qué sé yo. Cuando de pronto había un hermanito que recién se había convertido al evangelio, tendría 1 o 2 semanas. Y el pastor le dice: bueno, vamos a empezar a hacer guerra espiritual, a orar y reprender. Y empezaron a orar y reprender y qué sé yo. Y le tocó a orar a ese hermanito. No, mejor dicho. Empezó a insultarlo al diablo, a decirle los peores insultos que en las calles se pueden oír. No se imaginan. Y el pastor le dijo: hermanito, cállese porque el endemoniado de usted. Unos insultos, pero hasta le inventó la madre a Satanás. No. Total, la Biblia dice que al diablo no se lo pueden insultar. No se lo puede maldecir al diablo, ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a maldecir a Satanás. Judas 9, ¿no? Judas 9, 1:9. Imagínense, pero hay gente en las iglesias, en esta supuesta guerra espiritual, que el único insulto que falta decirle al diablo es estronguista, pero que con eso ya le acabó todo. Por si acaso, Strongest es el peor equipo de fútbol de Bolivia, lo peor, es el insulto. Viva el Bolivia, que vaya mentira. Mire, cuando Pablo dice en 2 Corintios 10:4, nuestras armas no son carnales, no podemos luchar contra lo espiritual con algo material. Ejemplo, el griterío. El Señor Jesús, cuando terminó el ayuno de 40 días y 40 noches, lo enfrentó con la escritura. Le dijo: escrito está. Amén. Y hoy en día se ha dejado a un lado esta arma poderosa que es la palabra de Dios. Por eso hagamos rectamente, conforme a la palabra, la lucha espiritual. Yo creo que con esto nos despedimos para volver en una tercera, cuarta parte del programa. Preguntas y respuestas bíblicas al hermano Diamond, y nosotros en la parte final queremos animarle a que usted estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios y espere al Señor Jesucristo en el arrebatamiento, escudriñando las Escrituras. Cierro con estas palabras. Salmo
Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, sométase a Dios y a su palabra. Resistid al diablo, parece firme al diablo, y este cobarde escapará de ustedes. Si usted se somete a Dios, escuche bien, y lo resiste al diablo con la palabra, el diablo escapa de Dios y de la palabra, pero no de los gritos de 20 suegras desenfrenadas. Gracias, que Dios los bendiga. Estaremos en el próximo programa de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, respondiendo sus preguntas. Y no se olvide, @DavidYamon_oficial, o el Facebook de Rita Marconi, o el WhatsApp también de nuestro ministerio al final de este programa. Y recuerden, los libros Jerusalén y la Tierra Prometida e Historia del Futuro en Estados Unidos, libres de costo de envío, o contáctese desde cualquier país del mundo donde usted se encuentre a través de nuestros correos al Ecuador para que sean enviados. Y ya está a su disposición el nuevo tiraje del libro Real Sacerdocio. Dios los bendiga desde La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Saludos, Dios los bendiga. Soy el doctor David Diamond y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro nuevo y único Facebook ministerial, @DavidYamon_oficial, a través del cual ustedes podrán recibir amplia información sobre nuestras conferencias, predicaciones, literatura, en fin, todo lo que tiene que ver con el trabajo que desarrollamos para la gloria del Señor. Les solicito también respetuosamente, tengan la amabilidad de bloquear, escuche bien por favor, bloquear nuestro antiguo Facebook, David Diamond Historia del Futuro, el cual nos ha sido usurpado por delincuentes, y por favor transmita esta información y no olvide por favor darle me gusta a nuestro nuevo Facebook. Que Dios los bendiga siempre.